Little Talks, un podcast producido por ZDA Group, empresa certificada Great Place to Work. Hola, bienvenidos grandes amigos de los pequeños momentos de la vida. Tenemos una edición muy especial de Life's Little Talks y es que hoy tenemos un gran premio de preguntas sobre ZDA y todo lo que llevamos de licencias. Y para ello pues tenemos a 6 grandes invitados, 6 grandes compañeros. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Nada, iros presentando vosotros directamente. Hola, yo soy María Mas y soy operaria de almacén. Ok, yo soy Iván, soy chico nuevo en la oficina en el equipo de ventas de Iberia. Hola, soy Paz Luque y soy su directora comercial. Hola, soy Manolo Cerdá, soy responsable comercial dentro del área de Digital Business. Hola, soy Arantxa Ortiz y soy Trainee Marketing. Yo soy Ismael Hernández, soy el manager de People and Talent. Muy bien, genial. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta edición especial. Sabéis que aquí lo importante es que pasemos un buen tiempo entre nosotros y que disfrutemos, más allá de a ver pues quién es el equipo perdedor, ¿no? Que esto es luego Muy motivador. muy motivador, ¿verdad? Claro, la motivación no es ganar, sino no perder. Bien, vamos con la primera prueba de todas. Os voy a contar un poco de qué se trata y entraremos ya a la competición pura y dura, ¿de acuerdo? Luego recordad que quien sea perdedor pues podremos señalarlo en la oficina a lo largo de los 3 próximos meses, ¿vale? Ismael luego le dará una carpeta también. Luego Ismael People and Talent, Distintivo. People and Talent se encargará de definirles luego en la evaluación del desempeño. Bien, vamos a entrar a una prueba musical. Tenemos que adivinar a partir de música y de algunas pistas que vamos a dar la película. Al estilo de pasapalabra. Una canción por miembro del equipo. Empezaremos por ti, María, y por ti, Manolo, y luego iremos, ¿vale? Pasando el hueso. ¿Puedes darle, María, al hueso? Ahí, perfecto. Iremos pasando la señal a cada uno de los compañeros del equipo. Hay 3 oportunidades por canción. Va a haber primero una pequeña pista, una palabra, una frase para a ver si con eso conseguís adivinar la canción, la película. Luego habrá un pequeño diálogo que corresponde a la pista, para que también, si con eso lo conseguís adivinar, perfecto. Y luego ya entraremos, si no conseguís adivinarlo, a un pequeño fragmento de 5 segundos de la canción. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Sí. Genial. Cada persona tiene que decir la película de la que se trata. Antes, pues por supuesto, ¿vale? Tenemos que dar al hueso. ¿Otra vez al hueso, María? Perfecto. Impresionante, María. Y bueno, pues luego os daré algunos detalles de la película en cuestión. ¿De acuerdo? ¿Estáis preparados? Manolo, María. Sí. ¿Sí? ¿Segura? Sí. A ver, otra vez el hueso. Muy bien, María. Espectacular. Manolo, ¿el hueso? ¿Funciona? Espectacular, Manolo. Muy bien, primera pista. No separados. Silencio dramático. Damos 5 segundos más, a ver si con no separados. Yo me lo sé. Para crear tensión. Tú ya, vale. ¿No? 5, 4, 3, 2, 1. No ha habido de momento quórum, no hay ni una pista, nada. No, vale. Entonces, vamos a pasar a la segunda pista para esta. Y es un pequeño diálogo. Y el diálogo dice así. ¿Es segura? Claro. ¿Confías en mí? ¿Qué? ¿Confías en mí? ¿Es individual? Yo lo Por sé. favor. porque, Claro. Dice Iván, yo lo sé, qué sinvergüenza. Luego te toca a ti, Iván. Música, DJ. ¿Nada? Repito el diálogo. ¿Cuál es? ¿Es segura? No sé. Claro. ¿Confías en mí? ¿Qué? ¿Confías en mí? Yo ya sé cuál es. Sí, va. Toma. Y- No. La cena y todo. Sí. Joder, me toca. Hace referencia a un medio de transporte.
No puedo decir, Ismael, no puedo decir más, no quiero ser sancionado. Vale, me va a ganar. Muy bien. Vamos a escuchar, dado que todavía seguimos sin acertarla, vamos a escuchar 5 segundos de la canción. Sí. Jolly. Aladín. ¡Aladín! ¡Bravo! Efectivamente, la película es Aladín. Felicidades, María. Aladín, la película sabéis que tiene un montón de canciones icónicas. Además, el doblaje que se realizó por parte del genio fue absolutamente espectacular, de Robin Williams. Y bueno, esa canción estuvo nominada a los Oscar, pero finalmente ganó otra canción en lugar de Un Mundo Ideal. Pues nada. Aladdin, además hicieron un reboot hace poco con protagonista Will Smith en la parte del genio, que ya en real life, como se está dedicando Disney, ¿no?, a trasladar estas películas de animación. Así que genial, felicidades María, primer punto para el equipo, por favor, un aplauso. Y ahora pasamos, Iván, Arantxa, muy bien. Genial, vamos a pasar a la segunda. Un momento de tensión, me gusta crear, hay que hacer un pequeño, ¿no? Y voy a dar la primera pista. Profesión de Ross en Friends. ¿Profesor qué? Profesión de Ross en la serie Friends. Creo que Ismael, por la cara que ha puesto, puede algo más o menos. No, me voy a esperar a la segunda por lo menos. ¿Eh? Por favor. Habla sola, no pasa nada. Tarjeta amarilla. Quedará invalidado, por favor. Qué celoso. Uno de nuestros valores es la honestidad. Tenemos que ser honestos en este punto, por supuesto. ¿No sabemos? ¿Arantxa, Iván? ¿No? Vale. Vamos a la parte del diálogo, ¿de acuerdo? Y el diálogo dice así. Cuando abrieron Disneyland en 1956, no funcionaba nada. Sí, pero John, allí si una atracción no funcionaba, no se come a los turistas. Brutal. ¿Te la sabes, Ismael? Claro. Por supuesto. ¿No tenéis vida social? Es que me gusta el fútbol, entonces me dedico a Calla. 5, 4, 3, 2, 1. Nada. Nunca se es demasiado joven para conocer esto. Así que, nada, vamos a entrar a escuchar 5 segundos. Estaros preparados, ¿vale? Porque podéis en cualquier momento darle al hueso. A ver, ¿el hueso? ¿Funciona el hueso, Iván? ¿Arantxa? No, está flojillo. 5 segundos de canción. Te echaría ahora mismo de la sala, pero no es correcta, no es La Bella y la Bestia. Oh, Iván. Sí, hoy va. No, que yo la tatareo, pero que no sabe el nombre. Ha tarareado lo mismo y sigue igual. Canta, canta. Espera, que la tengo ahí en la punta de la lengua. Canción de John Williams, si no me equivoco. ¿No? Hostia, claro, ya la sé, tío. ¿Quién? Pues Jurassic Park. ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¿Cómo te enseñaré un buen vídeo de Jurassic Park? Madre mía. Jurassic Park, que se estrenó en 1993 y que recreaba un parque de atracciones, como recordáis, por eso la frase Sí. de cuando abrieron Disneyland en 1956 no funcionaba nada. Dice, sí, pero John, allí si una atracción no funcionaba, no se come a los ¿Tú desde turistas. cuándo lo sabías? Desde esa frase. ¿Y la de antes? La de antes sigo sin entender lo de separados. O sea, no separados. O sea, esa pista no la ubico. No separados es un chiste de nuestros compañeros de marketing bastante malo de la parte de Aladdin.
Aladdin no separado. Ah, No me hago... Quiero mirar a cámara y decir que no me hago responsable de las opiniones vertidas con respecto a este chiste, ¿vale? Luego está la otra peli, ¿no? Al otro. Al otro Aladdin. Al izquierdín y a la derechín, ¿no? Algunos datos curiosos, se hizo como el típico estudio que suele haber de las películas, de qué hubiera sido, ¿no? De verdad. La construcción del parque hubiera costado 1.500 millones de dólares. Habría que sumar más de 1.000 millones para comprar las islas en las que se supone que estaban ubicado el parque y los laboratorios. El equipo legal y de investigación, 8.000 millones de dólares. La recolección de ADN de dinosaurio y la clonación, aproximadamente 26. 32 millones al día para pagar a los científicos. Y el éxito, el caso de éxito, harían falta 200 millones al año para alimentar a los dinosaurios, pues de cabritas y de árboles. ¿Os acordáis de las cabritas que le ponían al Tyrannosaurus Rex, a los velociraptores y de todo? Genial, buenísimo. Pues pasamos a Ismael. Paz. Ismael. Perfecto. Y vamos a entrar a la siguiente. Por la remontada, A la remontada. Ahora no se la sabe. Vamos 1-1, con lo cual... No, 2-0, perdón. O sea, remontada posible ya no hay. Remontada no, pero... La honra. Pero no, oye, pero tenemos luego pruebas que esto se acumula, ¿de acuerdo? Entonces entramos en la última prueba de este bloque. Y la primera pista es la cigüeña. Ah, no se puede. Hay que buscar el porqué de eso. Estos de marketing son los peores. En la cigüeña nací yo, que era un hospital, había en Valencia. Que a ver la conseguiría de sanidad. ¿Nada? Nada. La próxima te salta la primera que no sirve A para la nada. primera no... Y los líos más Sí, todavía. es que a veces me hace malo de estos de marketing. Sí. Sí, efectivamente, Paz. Esa parte la has acertado. Vale, pues pasamos al diálogo, ¿de acuerdo? Y el diálogo dice así. ¿No te has dado cuenta? ¿Qué? Me temo lo peor. ¿Cómo? Ese par se va a enamorar. Volvemos a ser dos. Ese par, Se va a enamorar. Volvemos a ser dos. Este vale por 2, me han dicho. sí, Diálogo icónico. No puedo decir entre qué dos grandes figuras. Bueno, grandes o pequeñas, depende de cómo. Grandes en cuanto a, ¿no?, lo que ha supuesto. ¿No? ¿Vale? Si estamos ya fuera de... ¿no? Fuera de plazo ya, genial. Pues ahora vamos a poner 5 segundos del Ismael, fragmento de la por canción. favor. versión. DJ. Quita. Sí que- ¿Ha sido primero Paz? El Rey León. Muy bien, el Rey León. Sí, ya la había adivinado. Pues mira que al principio la cigüeña... Ismael es más rockero. Y lo de la Esto es cigüeña. sinfónico. Las... ¡Ah! ¡Cigüeña! Ya. Era por eso. Y el diálogo es cuando Nala y Simba van caminando, que Pumba se lo dice. Correcto. Esto tiene más valor. Ponle un punto. Timón y Pumba, a ver, un aplauso. No tiene punto, pero un aplauso. Ha recuperado lo de la Bella y la Bestia, tengo que decir, Arantxa. Ismael está Felicidades. cancelando ya la carpeta negra. Ya, hay que cantar. Como curiosidad, pues se estrenó en 1994. Sabéis que además fue como una película absolutamente icónica. Se ha convertido en una película icónica que luego ha tenido pues continuidad con los musicales a lo largo del mundo durante años y años. En un principio querían que la banda sonora la compusiera ABBA, pero ya estaba el grupo separado, con lo cual pues rechazaron la propuesta. Y no sé si fue algo bueno o malo, pero esto dio lugar a que Elton John fuera el que diera lugar a esta canción icónica que ha supuesto pues
uno de los grandes récords, digamos, en lo que se refiere a bandas sonoras musicales, ¿de acuerdo? Pues nada, oye, rehacemos marcador, resultado, marcador y resultado. Equipo 1, porque aquí os tengo aquí de primeras, 3, equipo 2, 0. Así que pasamos al siguiente bloque. Y ahora entramos al segundo y último bloque, en el que vamos a hacer, pues, no sé si esto tiene copyright, pero un concurso tipo ¿Quién quiere ser millonario? ¿De acuerdo? La puntuación es doble o nada. Hemos venido a jugar, ¿sí? Esto, vamos a ver cómo llegamos al final. Sí, me gusta, Manolo. Me la juego. Me la juego. Vale. ¿Hay que perder? Vale. También Sí. esta. Bien. En esto también. Aquí la diferencia... Tenemos 0, no puede restar nada. A menos dos. A menos 2. Vale, la diferencia es que no vamos a jugar individual, vamos a jugar en equipo, ¿de acuerdo? Con lo cual, alguien se tiene que hacer cargo del hueso, muy bien, de en cada uno de los equipos, y lanzaré una pregunta, lanzaré 4 opciones, y en el momento en que termine de decir las 4 opciones, y no antes, ¿de acuerdo? El primero tendrá que dar al hueso e indicar la pregunta. Si no la sabéis, podéis hacer una parada, comentarlo en equipo sin ningún tipo de problema y en el momento en que lo discutáis, le dais al hueso. ¿De acuerdo? Pues eso es para reservar turno de hablar. Correcto. ¿Vale? ¿Preparados? ¿Sí? Sí. Genial. Primera pregunta. ¿Cuánto dura la película Toy Story? A uno. Sí. Qué exquisito es. Ahora me va a decir que se sabe la duración de las 4. Claro. Qué sinvergüenza. De verdad, es que tenemos que reevaluar los concursantes, compañeros. Ahora voy con las 4 opciones. Recordad, solo podéis dar al hueso en el momento en que termine de decir la última. Opción A, 2 horas y 22 minutos. No digas. Opción B, 2 horas y 12 minutos. Opción C, 1 hora y 21 minutos. O opción D, 1 hora y 41 minutos. C. La C, 1 hora y 21 minutos. Eso. Esto no la Quítale un punto No la que no es eso. consensuado. es correcto. Para esto valorarlo, que sea un punto justo, tiene que decir qué duraron las otras 3. Manolo, me acompañan un segundo fuera. Sí, eso. Muy bien. Pues de momento el marcador 4-0. Muy bien. ¿Vale? Nosotros vamos a seguir igual. Vamos a ver la siguiente. Y llegamos a la segunda pregunta. Y ahora recordad que en Quién quiere ser millonario hacía... Y se escuchaba de fondo... No sé si mis compañeros pondrán este sonido de fondo, si no, ya lo hago yo, no pasa nada. ¿Cuántas películas conforman la saga Indiana Jones? Recordad que hasta que no termine de decir las 4 opciones, no podéis responder. A, 3, B, 4, C, 5, D, 6. 5, 0. Lamento comunicar, equipo 1, que son 5, así que ha acertado. Y María 5 puntos. Curiosidad, como curiosidad, Indiana Jones llegó a la gran pantalla en 1981, cuando todavía quedaban 6 años porque yo naciera,
con En busca del arca perdida. En 1984, dado el éxito que tuvo, se estrenó Indiana Jones y el templo maldito, aunque cronológicamente esta es anterior a la primera, Indiana Jones y la última cruzada. Luego vino Indiana Jones, el reino de la calavera de cristal, y 15 años más tarde, con 80 años y personajes tan icónicos a sus espaldas como Han Solo en Star Wars o Rick Deckard en Blade Runner, se estrenó Indiana Jones y el Dial del Destino con nuestro compañero Harrison Ford como protagonista, ya para cerrar la saga completa de Indiana Jones. Así que felicidades, primer punto, equipo 2. Muy bien, y con esta pasamos a la tercera pregunta. ¿En qué película se dice la famosa frase: un gran poder Pita. conlleva Pita ya. una gran responsabilidad? A. Iron Man. B. La Viuda Negra. C. Hulk. D. Spider-Man. Nosotros. Pero porque estáis más cerca. Pero no vale debatir una No. vez, ya lo han dicho, hay que decirlo No. enseguida. 3, Se 2, reserva el turno. No, era- 3, 2, 1. Venga, y va. 3, 2, 1. Iron Man. Madre. Es que nosotros. Madre mía. ¿Pasa turno? Spider-Man. Muy bien, equipo 2. No, pero el juego es de primero, Ostras, vaya. Esa es No. una, ¿qué es otra? No pasa nada, esto cuando Eso se se vea hace negativo, se revisan los objetivos, no pasa nada. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es un antiguo adagio que data de al menos el siglo I a.C., que hace alusión a la espada de Damocles. La cita se ha utilizado en diferentes y diversos campos, como política, justicia, por periodistas, pero si la frase ha llegado a conocerse de manera más común, sin duda es pues gracias a los cómics de Marvel de Spider-Man, no de Iron Man. La frase a menudo se le atribuye a Spider-Man, aunque hay que decir que si la dice Spider-Man es porque fue su tío Ben quien se la transmitió. ¿Vale? Marcadores. 10 a 4. Era 2 de 5. Claro, no. Claro. 4 equipo 1, 2 equipo 2, así que aún queda la posibilidad de remontada, ¿de acuerdo? Así que estáis ahí todavía en el disparadero. Quedan 3 preguntas, efectivamente. Pasamos a la cuarta y, como no, pues ya que lo ha adoptado. ¡Tirurururun! Completa esta frase. Con un poco de azúcar, puntos suspensivos. Opción A. Esa píldora que os dan sabrá mejor. Opción B. Esa píldora que os dan pasará mejor. Opción C. Esa píldora que os dan sentará mejor. Opción D. Esa píldora que os dan estará mejor. Qué susto. 5 segundos. 5, Acuérdate, 4. no la Tres. sabes. Esa píldora que Dos. os darán está mejor. ¿Estará mejor la opción D? Esa es. La puede cantar. Por favor, ¿la puede cantar? Claro. No, no, Sí, tiene buena voz. no. Venga, María, por dale. favor. ¿No? Venga. Vale. No quiero forzar esta situación. Ya habéis respondido. Os estabais jugando el poder ganar porque ya os diferenciabais en 3 puntos. Y vamos. ¿Cómo creéis que el resultado que es? No. Pasa al siguiente equipo. La A. Opción A, esa píldora que os dan sabrá mejor.
Y efectivamente no es correcta. La B, es que es la B. ¿No le habéis dado al hueso? Pero no hay rebote ahora. Hay que darle al hueso. Hay que darle al hueso. Bien dado, Iván. Bien dado, bien dado. Opción B. ¿Puedes repetir cuál era la vez? Esa píldora que os dan pasará mejor. ¿Estáis seguros? ¿Y la C? ¿Y la D? ¿Y la D? La de esa píldora que os dan estará mejor. No, si es la que he dicho yo. Claro, la C, ¿cómo era? La C, esa píldora que os dan, sentará mejor. Esa. La C, esa píldora que os dan, sentará mejor. Opción definitiva, la C. Sí. Sí, hemos venido a jugar. ¿Es correcta? ¡No es correcta! ¿Nosotros? Pasa al siguiente equipo. Así que la opción es A ver, la B. Efectivamente la B. Un aplauso. Creo que ha sido más por descarte que por conocimiento, igual que muchos aprobaron la universidad. No pasa nada. Mary Poppins. Viene de Mary Poppins, que conquistó la gran pantalla en 1964 de la mano de Julie Andrews. Fue un gran éxito, como sabéis, tanto en taquilla como en crítica, a pesar de la negativa de la autora a vender los derechos a Walt Disney, que se narran muy bien en la película Conociendo a Mr. Banks, una intrahistoria sobre Mary Poppins. Sí que ha dejado un legado cultural y la gran palabra, ¿os sabéis la conocida palabra de Mary Poppins? O sea que se hizo... Efectivamente, muy bien. No os lleváis punto extra, pero felicidades. Pero vamos a los detalles. Pero vamos Ahí a se los nota la detalles. calidad. Los detalles se nota la calidad que hay Ya en está. Cerrada, por supuesto, Manolo. Así que vamos a hacer recuento de puntos. Vamos ahí. Equipo 1, 4 puntos. Equipo 2, 3 puntos. Así que pasamos a la penúltima pregunta. Penúltima pregunta. ¿Cómo es esto? Continuad conmigo. ¿Qué superpoder tiene Batman. Batman? Yo ya lo sé. Dale, quita. Nosotros Ah. somos de superhéroes. A ver, Iván se va. ¿Tiene tecnología? B. ¿Tiene una Batcueva? C. ¿Es multimillonario? Bien. D. Tiene a Alfred. Primero, Arantxa, equipo 2. ¿Qué superpoder tiene Batman? La C que engloba y le permite tener toda Todo lo demás. Es multimillonario. Si acierta esta pregunta, el equipo 2 empataría y llegaríamos a la última Gran poder pregunta con ninguna empatados responsabilidad. después de una tremenda remontada. Sin embargo, si fallan, el equipo 1 tendría la oportunidad de dar su respuesta y conseguir una ventaja. Volverá a fallar. volver a fallar y darnos el punto. ¡Es correcto! Equipo 2. Y llegamos a la última pregunta. Empatados a 4 puntos. Esta pregunta es un pelín diferente porque vamos a dar 4 opciones, pero nos tenéis que decir qué tienen en común estos personajes. Son valores, son... Ahora lo verás, Iván. ¿De verdad? ¿Y cómo lo hacemos cuando vamos a hacer la pregunta? Tururururun. Espero que pongan sonido los de marketing y no quede tan humillante esto. Será un fail en plan de... ¿Qué tienen en común estos personajes? Úrsula, Jafar, Maléfica, Cruella de Vil. Pero te toca a nosotros. Nosotros. Momento de tensión, han sido ellos No, primero. Hay que revisar el bar. El bar. Han sido ellos Va. primero. Yo lo he escuchado primero a ella. Sí, claro. Nos lo jugamos a piedra, papel, tijera. El bar. El bar dice para allá.
El bar indica gol. Vale. Son villanos. Joder. ¡Es correcto! ¡Son villanos! Impresionante remontada del equipo 2. Impresionante. Ah, Impresionante. mejor abrazo. Casi, ¿eh? Una besadita, va. Increíble remontada. Muy bien. Juego yo en la otra. Increíble remontada. Pésima performance en la segunda parte del equipo 1. Increíble performance. En la primera os habéis salido, en la segunda el equipo 2 ha cogido una absoluta remontada. Eran ventaja. Sí. Se agradece. Era nuestra estrategia. No, y además me parece un acto, aquí que está Ismael de People and Talent, de compañerismo absoluto, lo tengo que decir. No está bien humillar a los compañeros, es completamente comprensible. Pero nada, oye, un aplauso, muchísimas felicidades, muchísimas gracias por teneros aquí este tiempo. Espero que os lo hayáis pasado bien. Y nada, a los grandes amigos de los pequeños momentos de la vida, espero que hayáis disfrutado pues viéndonos hacer un poco el tonto, pero también pues trasladando cierto conocimiento de todas estas cosas que llevamos en relación a las licencias en Cerdá. Esperamos veros en siguientes episodios, recordad seguidnos en nuestras redes y nada, que disfrutéis muchísimo. Un fuerte abrazo.